Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo segundo, los sacramentos de curación, artículo cuarto, el sacramento de la penitencia y reconciliación. Entramos hoy en el octavo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 7 números, de la número 1461 en adelante, con el tema el misterio que tiene la confesión en el sacramento y en su ministro. Número 1461 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: puesto que Cristo confió a sus apóstoles el ministerio de la reconciliación, los obispos, sus sucesores, y los presbíteros, colaboradores de los obispos, continúan ejerciendo este ministerio. En efecto, los obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un número muy claro, bastante claro, que nos ilumina a entender quién es el ministro del sacramento de la reconciliación. Nos presenta el Catecismo un texto de la Sagrada Escritura, Juan 20, 21, 23. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Es un texto muy hermoso que lo hemos escuchado tantísimas veces. Es un texto donde se nos muestra el corazón de Jesucristo. Cuando está concluyendo su tiempo en la tierra, estamos hablando de que estas palabras fueron dichas ahí en Jerusalén, ahí en el monte, donde fue la ascensión de Jesús al cielo. De hecho, ahí tienen una preciosa basílica muy pequeña, de hecho de propiedad musulmana, pero se conserva esta capilla donde está la roca desde donde Jesús subió al cielo y dijo estas palabras. Ha sido un instante este último de Jesús, una imagen viva de la misericordia de Dios Padre. No se podía ir Jesús al cielo así nomás. Esa obra de perdón que ha hecho Jesucristo, que es ir a la raíz del problema, a la raíz de lo que quita la felicidad del hombre, que es el pecado en su vida, queda aquí manifestado de una manera preciosa, y es que no solamente Jesús lo iba a hacer, sino que quería prolongar eso que él había hecho durante su vida pública, perdonar pecados. Ese ejercicio de misericordia que él ha tenido, lo prolonga en los apóstoles. Por eso las palabras son contundentes. A quienes perdonáis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Es decir, aquí en las palabras de Jesús no cabe ni siquiera una sola duda a interpretación. Es tal cual. Segunda de Corintios 5, 17, 21. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación.
pasó lo viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Es un texto escalofriante, queridos amigos, este que nos regala San Pablo, donde precisamente él no deja ninguna duda de interpretación, poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Pablo hablaba de personas muy específicas, en nosotros. De la misma manera que el Padre envió al Hijo, ahora el Hijo envía a sus apóstoles, nos envió a nosotros. Si Dios Padre reconcilió al mundo por medio de Jesucristo, ahora Jesucristo continuará reconciliando al mundo con Dios, pero por medio de su iglesia. Y en su iglesia, muy específicamente, por medio del sacramento de la reconciliación. Es decir, el sacramento de la reconciliación es la continuación del pastoreo de Jesucristo. Así como la Sagrada Escritura es la presencia real de Jesucristo en la tierra, en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad. La continuación del pastoreo, del cuidado, del perdón, es el sacramento de la reconciliación. Cuando los sacerdotes tienen oportunidad de hablar con los jóvenes, por ejemplo, que están algunas veces dudando sobre si Dios los llama a la vocación sacerdotal, normalmente los sacerdotes insisten, ¿sí?, en que la vocación del sacerdocio es una vocación que va al meollo del asunto, al corazón del hombre, que el sacramento del sacerdocio está para ir por todo el hombre. Y es verdad que hay vocaciones importantísimas, claro que sí. Imagínate tú la vocación que tiene un médico, la vocación que tiene un psicólogo, un psiquiatra, un ingeniero y tantas otras vocaciones preciosas que existen, todas ellas importantes. Pero la vocación del sacerdocio tiene algo muy especial y es ir a sanar al hombre en su raíz. Es la llamada a ser un instrumento de Dios para entregar la grandeza más grande que existe, que es reconciliar al hombre con Dios. Es muy bello esto en la persona de un sacerdote que tiene esta capacidad, que tiene este envío directo de Jesucristo de ser la persona que va a seguir adelante la obra que Jesús estaba haciendo durante su vida pública. Es el ejemplo de ese joven que es llamado al sacerdocio, de ese sacerdote, de ser una persona central en la sociedad. Hay muchas profesiones, muchas ocupaciones, muchos trabajos muy importantes todos en una sociedad. Incluso todos son necesarios. Pero entre todos ellos,
hay algunos que entran en la parte central de la vida del hombre, y uno de ellos es la vocación sacerdotal. Porque el sacerdote entra en la conciencia del hombre. Esto no lo hace el médico. El médico te orienta a que entres en conciencia de que tienes que cuidar tu cuerpo, de que tienes que cuidar tu alimentación, de que tienes que cuidar tus buenos hábitos de vida, dormir bien, etcétera, etcétera. Pero no entra en la conciencia el médico. El sacerdote, por su vocación recibida de Jesucristo, tiene el don de entrar a la raíz, de sanar desde la raíz, de liberar al hombre de su esclavitud que es el pecado. Y eso es determinante, regresarle al hombre su estado de gracia que ha perdido por el pecado y que sigue perdiendo por el pecado mortal y que tiene la oportunidad de volver a recobrar su gracia cada vez que quiera. Por eso decimos, todas las demás vocaciones, trabajos, profesiones son importantísimas, pero no son determinantes, son condicionantes. Pero la vocación al sacerdocio es determinante en la vida de las otras personas. En tiempos de Jesús, se escandalizaban cuando Jesús decía, tus pecados te son perdonados. Y la gente decía, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Cuando estaba el paralítico ahí en Cafarnaún, cuando le abren el roto a la casa de la suegra de Pedro para bajar ese paralítico ahí a los pies de Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti, Señor, que camine? Tus pecados te son perdonados. Pero yo no vine aquí a que me perdones los pecados. Yo vine aquí a que me pongas a caminar, pues no. No, porque para que puedas caminar necesito curarte primero por dentro. Para que se te desparalice tu cuerpo, necesito primero desparalizar tu alma. Tus pecados te son perdonados. Y para que veas que no solamente tengo poder de perdonar tus pecados, a ti te digo, joven, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Perdonar los pecados es un escándalo. Hoy día también, cuánta gente ridícula en el mundo se escandaliza porque le hagan el regalo de perdonar sus pecados. Es más, el texto de este joven en Cafarnaún termina diciendo que todos estaban escandalizados. Estaban impresionados, estaban sacados de onda porque nunca habían visto cosa igual. Habrían unos que estarían dichosos de ver lo que sucedió, otros estarían atónitos de ver un paralítico que se levanta y echa a caminar con camilla en mano. Y habían otros que se preguntaban, ¿y quién es este que hasta perdona los pecados? Es un escándalo para muchos. Y Jesús le ha confiado ese escándalo al sacerdote, con ese poder que le ha dado de perdonarle los pecados al hombre, de desparalizarle su alma, de volverlo a conectar con la vida de gracia y de abrirle las puertas del cielo. Eso, entre todas las profesiones del mundo, solo lo puede hacer el sacerdote, solo. Por eso decimos que es una vocación importante, sí, pero es determinante en nuestra sociedad. Y el Señor Jesús no se arrepiente de haber dejado en manos de los hombres un poder tan grande
un poder tan divino. Él no se arrepiente. Y este no arrepentirse en medio de tantos escándalos y de tantas cosas que lastimosamente en la historia de la iglesia hemos visto, el Señor no se arrepiente ni se escandaliza de eso. Eso es importante. Y es precisamente esto una de las pruebas de la que la iglesia es santa. Es capaz de santificar al hombre. Es capaz de santificar al hombre. Una de las pruebas de que la iglesia es divina es que es capaz de divinizar al hombre, porque el perdón de los pecados diviniza al hombre, lo acerca al cielo, le abre las puertas, le regala la dignidad nuevamente, le despierta la esperanza, le hace hijo de Dios. Y está muy claro que una persona por sí misma no puede divinizar a otra, porque la carne es carne, y de la carne solo sale carne. Pero Dios es tan misericordioso, su corazón es tan misericordioso, que no quiso, en ese último momento de su vida, ahí en Jerusalén, antes de subir al cielo, no quiso dejar al resto de la humanidad huérfana. Y por eso les da a esos apóstoles de los que nos habla San Pablo este poder. El ministerio apostólico, lo que va a hacer a partir de ese momento de la ascensión de Jesús al cielo, es prolongar la encarnación de Jesucristo. Es como una encarnación prolongada. Muy precioso esto, queridos amigos, para valorar este don que Jesucristo en su misericordia ha dado a algunos hombres, elegidos de entre todos los demás hombres, para entregarles el don de la capacidad de perdonar los pecados. Y dicho esto, el catecismo nos presenta el siguiente número, 1462, que dice: el perdón de los pecados reconcilia con Dios y también con la iglesia. El obispo, cabeza visible de la iglesia particular, es considerado, por tanto, con justo título, desde los tiempos antiguos, como el que tiene principalmente el poder y el ministerio de la reconciliación. El obispo es el moderador de la disciplina penitencial. Los presbíteros, sus colaboradores, lo ejercen en la medida en que han recibido la tarea de administrarlo, sea de su obispo, sea del papa, a través del derecho de la iglesia. Es un número instructivo muy hermoso, que nos explica que Jesucristo ha transmitido este poder a los apóstoles y los apóstoles lo han transmitido a sus sucesores, que son los obispos, y los obispos lo han transmitido a los sacerdotes. Esto solo existe en la Iglesia Católica. Lo reciben a través del obispo, siendo el obispo el moderador de la disciplina penitencial, así como nos lo anuncia muy concretamente este número del catecismo. La potestad de perdonar los pecados, el sacerdote la recibe de su obispo por medio del sacramento del orden. Si no hay sacramento del orden, entonces no hay potestad de perdonar los pecados. Hay algunas ramas protestantes que nos dicen por ahí que para ellos tiene potestad de perdonar pecados todo bautizado. Es decir, que cualquier persona que haya sido bautizada puede sentarse en una sillita y perdonarle pecados a quien venga y le pida
este perdón. En la Iglesia Católica no. En la Iglesia Católica esto no existe ni existirá. Solo puede perdonar pecados aquel que ha recibido el orden sacerdotal de su obispo. Esta jurisdicción es otra cosa que el obispo regula hacia el sacerdote. Puede darse el caso, por ejemplo, que un sacerdote se le dé el sacramento del orden, pero la potestad de perdonar los pecados a través del sacramento de la penitencia se la dan tiempo después. Esto ha pasado en algunos momentos en la historia. Y las razones pueden ser diferentes, pueden ser por falta de preparación, por falta de disposición personal, etcétera, etcétera. También se ha dado en la historia el caso que ha sucedido al revés, ¿no? Que es primero se le daba la potestad y la jurisdicción de perdonar pecados y posteriormente se le daba la ordenación. Hasta hoy, ya con el último derecho canónico que tenemos los católicos, a un sacerdote se le da la potestad de confesar los pecados y de ordenarse sacerdote al mismo tiempo. Ha ido cambiando un poco para ir regulando de mejor manera, como lo hemos visto en los demás sacramentos. Pero siempre se ha dicho que en caso de extrema necesidad, un sacerdote, aunque no tenga la jurisdicción de perdonar, puede confesar, porque siempre va a primar la necesidad espiritual de los fieles. Pero muy importante esta palabrita, ¿no? En caso de extrema necesidad. Y no todo en la vida es extrema necesidad. Incluso que un obispo estime que un sacerdote no tiene la prudencia debida y le retire la jurisdicción de perdonar los pecados, ese hombre sigue siendo sacerdote y podrá celebrar otros sacramentos. ¿Podrá? Claro que sí. Esta es la forma en que históricamente se ha hecho, ¿no? Como decíamos, en el nuevo Código de Derecho Canónico, cualquier sacerdote en el momento de ordenarse, implícitamente se le da esa jurisdicción para poder confesar y perdonar pecados, tanto en su diócesis como en las demás, es decir, en todo el mundo. La jurisdicción se le supone, de no ser que el obispo se la retire expresamente. Pero si no se la retiran expresamente, esta jurisdicción es para todas partes. Es una adaptación muy interesante en este momento de la historia en la que vivimos. Estamos tan necesitados de recibir el perdón de los pecados que la Iglesia está solamente para sumar esta posibilidad. Por eso cuando vemos en nuestras comunidades que viene un sacerdote de un lugar, viene un sacerdote de otro lugar a ayudar una semana, un mes, etcétera, a reemplazar a alguien, es interesante ver que ese poder de perdonar pecados que tenía este sacerdote que vino a visitarnos desde Chile, también aquí en nuestra comunidad tiene ese mismo poder que le ha sido dado por el obispo. El obispo va a darle la facultad para que en este lugar él pueda perdonar pecados, pueda celebrar misa, pueda ejercer como testigo en un matrimonio, etcétera, etcétera. Dicho esto, damos un paso más. El Catecismo nos propone el número 1463 que dice: ciertos pecados particularmente graves están sancionados con la excomunión, la pena eclesiástica más severa, que impide la recepción de los sacramentos y el ejercicio de ciertos actos eclesiásticos, y cuya absolución, por consiguiente,
solo puede ser concedida, según el derecho de la Iglesia, por el Papa, por el obispo del lugar o por un sacerdote autorizado por ellos. En caso de peligro de muerte, todo sacerdote, aun el que carece de la facultad de oír confesiones, puede absolver de cualquier pecado y de toda excomunión. Es un número normativo también que nos da algunas ideas para entender un poco más este sacramento de la reconciliación. Y nos habla de la pena de excomunión. La pena de excomunión puede tener diferentes razones de ser, ¿no? Primera, por razón pedagógica. Por ejemplo, el hecho de que el pecado del aborto tenga pena de excomunión inmediata, la persona que aborta queda inmediatamente excomulgada, no necesita recibir una carta de excomunión del Papa. El hecho de practicar el aborto excomulga a la persona de la Iglesia Católica. Y sin embargo, en el Código de Derecho Canónico, en ningún sitio se dice que matar al padre o a la madre tenga pena de excomunión. Cosa interesante, ¿no? Y uno se puede preguntar, ¿es que es más grave matar al niño en el seno de la madre que matar a su propio padre? Evidentemente es igual de grave una cosa que la otra, pero la Iglesia lo hace así por un ejercicio pedagógico de abrir los ojos para que el mundo sea sensible ante esto tan grave que le podríamos llamar el pecado de la época, el pecado del aborto, un pecado ante el que esta generación es completamente ciega y no le percibe ni siquiera como un pecado grave. En cambio, matar a su padre o a su madre sería un escándalo en nuestra sociedad, pero abortar un bebé no lo es. Y por eso, de una manera pedagógica, la Iglesia excomulga a la persona que aborta. La Iglesia dice, hagamos un acto de pedagogía. Hay que abrir los ojos ante esto, ante lo que la sociedad no quiere ver, tenemos de alguna manera que hacerlo ver. El aborto es una barbaridad y lo subraya la Iglesia con pena de excomunión. Es un pecado que excomulga a la persona de la Iglesia matar un niño en el seno de su madre. Esto no significa que la persona no pueda levantar esa excomunión, claro que sí. Pero en esa misma pedagogía implica que la persona va a tener que buscar, va a tener que buscar, va a tener que ir al sacramento, y no solamente con cualquier sacerdote. Por ejemplo, hay diócesis donde el pecado del aborto solo lo puede perdonar el obispo. Hay personas que pueden ir al sacramento de la confesión en su parroquia y pueden confesarle al sacerdote que han abortado un bebé y el sacerdote le dice, mira, yo no puedo perdonar este pecado, tienes que hacer una cita de confesión con el obispo porque él es el único que lo puede hacer. ¿Por qué se hace así en algunos lugares? Para darle este relieve, esta importancia a este pecado de época en el que hemos caído, donde matamos nuestros bebés y parece hoy día que los seres humanos creen que esto es normal o que se debe o se puede hacer así. Entonces hay una pedagogía interesante en este caso, en este ejemplo del aborto. Segunda, se puede imponer la pena de excomunión para impedir males mayores, para impedir una corrupción interna. Por ejemplo, un sacerdote ha pecado,
ha pecado. Ha pecado, por ejemplo, con una mujer. Ha fallado, ha roto su voto de castidad. Pero resulta que el mismo sacerdote le va a decir a la mujer con la que ha roto su voto de castidad que él la va a confesar y le va a perdonar ese pecado. Eso es un pecado que implica excomunión. ¿Sí? Estas penas de excomunión están puestas para evitar que el mal se enrede más, que el mal se precipite más y que se creen males mayores. Por eso el sacerdote sabe que cuando infringe esto, queda excomulgado. No necesita una carta que le venga del Papa ni del obispo, nada. Automáticamente. La Iglesia tiene 2000 años de experiencia y es una madre muy sabia. Cuando uno por eso ve un poco del Código de Derecho Canónico y ve este tipo de prevenciones, de cautelas, donde la Iglesia quiere poner un poco más de énfasis, de fuerza en cuestiones muy determinadas, nos deja entender que si lo hace así es porque tiene una plena sabiduría de aquello que está haciendo. No es por molestar a las personas, no es por cargarle la mano, como dicen algunos, ustedes los católicos que se complican tanto y que tienen tantas normas. No, todo esto es para hacer la vida del hombre mucho más fácil, mucho más cercana, agradable, afable a Dios. Imagínense ustedes en comunidades donde le digan a uno, pues da igual abortar o no abortar. Imagínense ustedes cómo celebrar en una comunidad donde todo el mundo mata a sus bebés y a nadie le importa y nadie dice nada y no hay una voz de conciencia. Pero ahí van todos a tomar la comunión después de haber abortado sus bebés, ¿te imaginas? No puede ser así. Por eso el énfasis en algunas cosas, para sacarlas a la luz. En este tema del aborto, la Iglesia es la gran defensora de los niños que son más vulnerables de todos. Esta película que ha salido esta semana, donde nos han presentado esta abominación, ¿no?, de la trata de niños. Es una película maravillosa, es un mensaje contundente al mundo moderno de lo que está pasando para que abramos los ojos y cuidemos a nuestros niños, a todos los niños. Pero me gustaría a mí también que hicieran una gran película así, para que las personas entremos en razón de que nosotros no podemos matar a nuestros bebés y de que las legislaciones tienen que cambiar de unas sociedades completamente asesinas y que hemos hecho del asesinato norma, hemos hecho del asesinato ley y no es castigada en muchos lugares, sino más bien es animada. Cuando no damos toda la importancia que hay que dar a las cosas graves, lo que va sucediendo es que luego resulta que a las pequeñas tonterías las sacamos de quicio y nos pegamos de las pequeñas cosas y nos olvidamos de las grandes. Y la iglesia nos enseña que hay que saber guardar la energía para las cosas graves. Hay que saber guardar la paciencia para las cosas leves. Pero no enfocarnos en las leves, olvidándonos y haciéndonos ciegos ante las graves. También Jesús en el Evangelio utilizó toda su energía en la expulsión de los mercaderes del templo y les dijo, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra a esta mujer acusada de pecado. Así les dijo Jesús.
Eso dice este número, que la excomunión, cuya absolución por consiguiente solo puede ser concedida según el derecho de la Iglesia por el Papa o por el obispo del lugar o por un sacerdote autorizado por ellos, porque se le quiere remarcar la importancia que tiene ese caso del que se está hablando. Si el sacerdote ha de pedir la autorización al obispo para levantar la excomunión, ese sacerdote no revelará nada que suponga el secreto debido de la confesión. Es verdad que la Iglesia, a la hora de facilitar lo máximo nuestra vida, las cosas, en momentos determinados ha facultado en momentos concretos a todos los sacerdotes para que puedan levantar, perdonar todos los pecados de excomunión. Pero eso es una facultad extraordinaria que en algunos momentos se ha dado, pero no es siempre ni todos los días. Hay en las catedrales, unos hombres que se llaman los canónigos penitenciarios. Estos canónigos penitenciarios en las catedrales tienen esta facultad. Por eso hay muchas personas que se acercan cuando van en peregrinaciones a los sacramentos de confesión en estos lugares, en estas catedrales, en estos santuarios. Porque estos hombres que están ahí dedicados a los peregrinos, dedicados tiempo completo al sacramento de la confesión, tienen esta facultad para ayudar a liberar a todas estas almas que están ahí amarradas, empecatadas por aquellos actos terribles que han cometido en su vida. También cuando existe una dificultad grave, que un penitente que ha venido a confesarse de un pecado que supone una pena de excomunión, el sacerdote ve que hay situaciones complicadas de poder volver de nuevo a recibir la absolución. La Iglesia siempre ha entendido que lo primero que prima es el bien del alma, el bien de ese pecador que está ahí arrepentido. También en caso de peligro de muerte, cualquier sacerdote puede perdonar cualquier pecado, también el de la excomunión. Incluso en el caso, por ejemplo, que a un sacerdote se le ha retirado el permiso de la jurisdicción de perdonar pecados. Por ejemplo, un sacerdote que ya no quiere ser sacerdote y ha sido reducido al estado secular, nunca dejará de ser sacerdote aunque ya no ejerza como ministro de la Iglesia. Pero si hay un caso de peligro de muerte, esa persona, que es un sacerdote aunque no esté ejerciendo como ministro, puede perdonarle los pecados a ese moribundo. Es una cosa hermosísima. Nunca dejarás de ser sacerdote. Has sido ordenado sacerdote para siempre, para toda la eternidad. Otra cosa es que ya no puedas ejercer como ministro por alguna situación en la vida, pero el sacerdocio no se te quitará nunca. Siempre primará el bien de la salvación de las almas. Y si a un hombre que recibió el orden sacerdotal en algún momento y después decidió ya no quiero ser más sacerdote, está en sus manos la capacidad de perdonarle los pecados y de abrirle el cielo a un alma moribunda, nunca lo vayas a dejar de hacer. En definitiva, es una llamada lo que el Señor hizo en su vida, aunque ahora ya no ejerza como ministro de la Iglesia. Todo esto, queridos amigos, es como una luz que nos abre el catecismo, para que caigamos en cuenta de la gravedad que tienen muchos de nuestros pecados y de la importancia que hay que darle para que no reincidamos en ellos y menos que hagamos pecados de sociedad. Que nuestro propósito de enmienda sea concreto y que nuestra conciencia sea cada vez más delicada. Nuestra conciencia sea cada vez más fina
para rechazar el pecado en todas las dimensiones que se nos presentan. Que nos demos cuenta del regalo y del don tan precioso que hemos recibido cuando hemos sido salvados, porque es que esto costó el precio de la sangre de Jesucristo. Que no se trivialice lo que costó nuestra salvación. Costó la sangre de Jesucristo. Y eso es importante que nosotros lo tengamos presente. Por eso, queridos amigos, nos presenta el catecismo el día de hoy, este ministro precioso llamado de entre el pueblo para ser ordenado sacerdote, para dedicarse toda su vida a prolongar el perdón de los pecados como lo hacía Jesucristo en su vida, en el tiempo que estuvo entre nosotros.